Bueno, vamos a empezar entonces ahora con el módulo de abdomen. Abdomen es un mundo nuevo. Tiene algunos conceptos parecidos a tórax, algo que yo ya les había explicado, por ejemplo, cuando hablamos de pleura, que les expliqué con la bolsa y cómo la bolsa envolvía, que la bolsa simbolizaba la pleura y cómo ésta envolvía el pulmón. Vamos a encontrar una serosa acá también, que es el peritoneo, que tiene o se explica de la misma manera que se explica pleura, ¿sí? Como una serosa con dos capas, una capa visceral y una capa parietal que envuelve a todos los órganos del abdomen. Así que con ese concepto por ahí vamos a poder apoyarnos bastante para poder entender peritoneo, pero nada, hay muchísimas cosas nuevas para ver acá en abdomen. Muchos órganos diferentes, muchas clasificaciones. Así que es un, un módulo muy lindo, a mí me encanta abdomen, pero bueno, tiene su complejidad, sobre todo porque es bastante largo. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a ver las generalidades de la cavidad abdominal, del peritoneo, de cómo entenderlo y las paredes del abdomen. No nos vamos a meter con ninguna víscera por hoy. Así que arranquemos nomás. Sabemos que el sistema digestivo es un tubo que está formado em, que comienza en la boca, luego continúa con la faringe, luego con el esófago, la orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Luego con el esófago, una vez que atraviesa el diafragma, comienza bueno, hay una porción intraabdominal del esófago también y después viene el estómago, em, el intestino delgado con su primera porción que fija, que es el duodeno, después el yeyuno, el ilion, que es lo que conocemos como intestino delgado libre, después viene el colon o intestino grueso con el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, después viene el recto y termina en el ano. Todo eso es el tubo digestivo y asociado vamos a tener algunas glándulas como las glándulas salivales mayores y menores, que ya las vimos, el hígado, el páncreas, son glándulas que van a verter su contenido, son glándulas exócrinas que vierten su contenido al tubo digestivo. Recuerden que las glándulas endocrinas vierten su contenido a la sangre. Las glándulas exócrinas vierten su contenido hacia algún tubo. En este caso, todas las asociadas al sistema digestivo son, eh, son glándulas exócrinas. Bien. Cuando hablamos de abdomen, tenemos que conocer cuáles son los límites de la cavidad abdominal. Vamos a tener una pared anterolateral, una pared posterior, un techo, sí que sería el límite superior, y un piso, que es el límite inferior. Toda la cavidad va a encontrarse recubierta por la serosa, que es el peritoneo, que ya la venía mencionando hoy. La pared anterolateral va a estar compuesta por músculos, son los músculos rectos anteriores, que son estos de acá, músculos poligástricos, son dos, uno a cada lado, y los músculos transverso y oblicuo mayor y oblicuo menor. Entre los rectos y el transverso y el oblicuo forman la pared anterolateral. La pared posterior va a estar compuesta tiene un límite óseo y un límite muscular, la columna vertebral, las vértebras lumbares, ¿sí? Y algunos músculos, como por ejemplo el cuadrado lumbar y el iliopsoas. El límite superior o techo va a ser el diafragma y el piso va a ser el perine. El perine es el conjunto de partes blandas que cierran por debajo la excavación pélvica. Son todos estos músculos que se ven acá,
Después lo vamos a estudiar más adelante, son varias capas musculares, pero bueno, por ahora simplemente con saber que el límite inferior es el periné, hasta ahí estamos perfectos. Entonces todo eso es la cavidad abdominal. Y presten atención a esto de que el periné es el límite inferior. ¿Sí? No termina en las crestas ilíacas, el abdomen. Sigue hacia abajo. ¿Sí? En la cavidad pélvica forma parte del abdomen. Bien. Una vez que entendimos los límites, que hay arriba, que hay abajo, que hay adelante, que hay a los costados, que hay atrás, tenemos que hacer la división para su estudio. Y vamos a ver dos divisiones de abdomen. Vamos a ver la división de abdomen cerrado y la división de abdomen abierto. La división de abdomen cerrado es súper importante para toda la carrera. La van a volver a ver en clínica, se las van a preguntar en semiología, la van a ver muchísimo en cirugía. Es clave para el examen y el diagnóstico de cualquier paciente. Así que esto es básico, 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 ¿sí? La división de abdomen cerrado sirve para toda la carrera y es muy, muy importante. Así que vamos a aprender cómo se hace esta división de abdomen cerrado. Vamos a trazar tres líneas horizontales y dos líneas verticales. Una primera línea a nivel del apéndice cifoides, una segunda línea a nivel del reborde costal inferior, una tercera línea que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Sí? Son tres líneas, ojo, no son dos, son tres horizontales. Apéndice cifoides, reborde costal inferior y la unión de las dos, una línea que una las dos espinas ilíacas anterosuperiores. Y después dos líneas verticales hemiclaviculares. De esta manera nos queda el abdomen cerrado dividido en 9 cuadrantes. 9 cuadrantes que tienen que conocer. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Estos son los 9 cuadrantes de la división de abdomen cerrado. Y cada uno tiene nombre, así que hay que saberlo. El primer cuadrante a la derecha es el hipocondrio derecho, luego el hipocondrio izquierdo, el epigastrio en el medio. En la parte media vamos a tener el flanco derecho, flanco izquierdo y el mesogastrio. Y después abajo vamos a tener la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Fíjense en que los que están en el medio son todos gastrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Y los que están a los costados son izquierdo y derecho siempre. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Estos cuadrantes los tienen que saber muy, muy bien. ¿Sí? Esta diapositiva la tienen que saber de memoria para toda la vida. ¿Sí? Esto lo tienen que saber muy, muy bien. Así que apréndanse cómo se trazan las líneas, por dónde pasan cada una de las líneas y después el nombre de cada uno de los cuadrantes. Luego le vamos a agregar la complejidad de saber qué hay en cada cuadrante. Que hay, por ejemplo, que en el hipocondrio derecho está dominado por el hígado en su totalidad. El hígado y por ahí la vesícula biliar en el hipocondrio derecho. Entonces, un dolor acá en el hipocondrio derecho, que un paciente refiere a un dolor en este cuadrante, uno ya sabe en qué pensar. Bueno, pienso en hígado, pienso en vesícula, etcétera. En la fosa ilíaca derecha, por ejemplo, el órgano principal en la fosa ilíaca derecha son el ciego y el apéndice vermiforme. Bueno, entonces, un paciente que refiere dolor en la fosa ilíaca derecha, uno puede pensar, por ejemplo, en una apendicitis. Y eso es por saber la ubicación de cada uno de los elementos del abdomen en la división de abdomen cerrado. Así que esto súper importante. Vamos a pasarlo rapidito esto, pero bueno, lo tienen que saber, lo vamos a ir viendo después uno por uno. Como les decía, el hipocondrio derecho dominado por el hígado, el epigastrio vamos a tener el hígado, el estómago, el píloro, el duodeno, son todas vísceras que por ahí todavía no les suenan, pero las vamos adelantando un poquito. En el hipocondrio izquierdo, que era este de acá, ¿sí? Vamos a tener el vaso, principalmente el órgano principal del hipocondrio izquierdo es el vaso.
una parte del estómago, la cola del páncreas también, pero el vaso siempre es lo más importante. Después tenemos el flanco derecho, flanco izquierdo y el mesogastrio en la parte media. Vamos a tener el flanco derecho, sobre todo el colon ascendente. En el mesogastrio vamos a tener el complejo duodenopáncreas y también las asas delgadas del intestino delgado. En el flanco izquierdo vamos a tener el colon descendente. Después abajo, en las fosas ilíacas y en el hipogastrio vamos a tener la fosa ilíaca derecha, como les mencionaba hoy, el ciego y el apéndice. En la fosa ilíaca izquierda, el colon iliopélvico, ¿sí? El colon sigmoides. Y en el hipogastrio vamos a tener todo lo que es urogenital, recto, vejiga, útero en la mujer y por ahí algunas asas intestinales delgadas también. Em, Así a grandes rasgos ya lo tienen que, se les tiene que empezar a sonar. Está buena esta imagen porque por transparencia uno puede ver, ¿sí? Todo lo que hay en la división de abdomen cerrado. A esto le deberíamos agregar que no lo tengo acá preparado, recién ahora me di cuenta, pero bueno, después se los mando por el grupo. Es importante también la división en la pared posterior, sobre todo que por detrás de la región lumbar, ¿sí? O sea, si mirásemos las zonas de la región lumbar, pero en la espalda, lo que vamos a tener es, se llama zona lumbar, y dentro de la zona lumbar se encuentran los riñones. Em, Fíjense en que acá dice región lumbar derecha, región lumbar izquierda, ¿sí? Ojo, esto es posterior, ¿sí? Y acá dice región umbilical, es la mesogástrica. Y la región lumbar derecha e izquierda son posteriores, están en la espalda. Estos se llaman flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Y las regiones lumbares están atrás, son posteriores. Como para agregar un poquito de abdomen cerrado, pero en una vista posterior. Y recordar que en las regiones lumbares derecha e izquierda se encuentran los riñones. Sí, es el órgano más importante. Ahí es donde se realiza la puño percusión, o sea, golpear con el puño cerrado en la espalda para ver si el paciente refiere a algún tipo de dolor que podría indicar alguna patología renal. Así que me parece que la zona lumbar sería la más importante a recordar de la vista posterior del abdomen. Bien, luego tenemos el peritoneo. El peritoneo es esta serosa que envuelve todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Está formado por una hoja visceral y una hoja parietal. Delimitada entre sus hojas, vamos a tener la cavidad peritoneal y tenemos que entender que la cavidad peritoneal es un espacio virtual, o sea, es un espacio que no existe. Recuerden o imaginen la bolsa con la que yo les explicaba eh, pleura. Una bolsa tiene dos capas, ¿sí? Vamos a decir que una es visceral y la otra es parietal, no importa, pero y si yo las junto, cierro el espacio interno de la bolsa, o sea, no le puedo poner nada adentro de la bolsa. Lo que está adentro de la bolsa es la cavidad peritoneal. Y esa cavidad peritoneal es virtual, no tiene nada. Vamos a ver que hay una sola excepción, que es en las mujeres, en la que la cavidad peritoneal está ocupada por algo. Pero si no, la cavidad peritoneal no tiene nada. Es una cavidad virtual, es un espacio virtual, porque las dos capas, tanto la visceral como la parietal, están juntas. Entonces no dejan que se ponga nada. Entonces es una bolsa, pero en que las dos capas están pegaditas, no entra nada. Tiene como función proteger todos estos órganos que están en continuo movimiento, por lo tanto actúa como lubricante entre los diferentes órganos para que el movimiento no sea irritativo. También tiene una función de irrigación, una función inmunológica para proteger a todos estos órganos. Y esta es una de las excepciones, sí, que en la mujer la cavidad contacta con el exterior por medio de las trompas de falopio, ya que el ovario queda dentro de esta cavidad peritoneal. Es el único órgano intraperitoneal, sí, el ovario. Entonces las mujeres sí tienen algo en el contenido, o sea, adentro de la bolsa, que serían los ovarios. Pero el hombre no. En el hombre la cavidad peritoneal está absolutamente vacía, no tiene nada.
Recuerden que la cavidad peritoneal no es la cavidad abdominal. La cavidad peritoneal es, hablando solo de peritoneo, ¿sí? De la serosa esta que envuelve todo, como si fuera una bolsa. Y la bolsa adentro está vacía. Está las dos capas pegadas de la bolsa y de esa manera las dos capas pegadas envuelven todo el abdomen. Se considera como un órgano independiente que tiene una descripción, como la vamos a aprender, que tiene una función y sobre todo tiene eh, patologías que son muy peligrosas, como por ejemplo la peritonitis, la inflamación del peritoneo. Por lo tanto, lo consideramos un órgano independiente y aproximadamente mide 2 metros cuadrados. Vamos a tener las diferentes porciones del peritoneo. Tenemos el peritoneo parietal, el que está pegado a la pared, el peritoneo visceral, que es el que envuelve a los órganos, y repliegues peritoneales. Esto en sí no es una porción del peritoneo, pero sí vamos a ver que a veces el peritoneo visceral eh, pega algunos giros, da algunas vueltas que genera cavidades peritoneales, que ahora vamos a entender un poquito más cómo es eso. Pero en sí digamos que el peritoneo tiene dos capas, el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y que ese peritoneo visceral a veces hace repliegues peritoneales en los que genera cavidades que ahora vamos a ver. Una, por ejemplo, es esta, que se llama transcavidad de los epiplones. Esta de acá. Bien. Estos repliegues de peritoneo que unen órganos entre sí o que unen los órganos a la pared, se clasifican y esta clasificación la tienen que saber muy, muy bien. ¿Sí? Esto es punto a enfocar, a prestar mucha atención. Esto es un tema muy, muy, muy importante y muy preguntado. Un examen tranquilamente después de definir peritoneo puede ser una de estas preguntas. Vamos a ver cada uno de estos repliegues de peritoneo, cómo se llaman, cómo se clasifican y en dónde están. El primero que vamos a ver es este, un meso. ¿Qué es un meso? Es un repliegue de peritoneo o un repliegue peritoneal. Siempre tienen que empezar así. Cuando les preguntan qué es un meso o qué es o cualquiera de estos repliegues que vamos a ver, lo primero que tienen que decir es un repliegue peritoneal. Sí, porque todos estos entran dentro de la clasificación de repliegues peritoneales. Es un repliegue de peritoneo que une, y acá se diferencian, un órgano a la pared abdominal. Ojo con esto. No siempre, porque he escuchado que dicen pared posterior. No siempre es la pared posterior, ¿sí? Generalmente sí, pero no siempre. Entonces decimos un órgano a la pared abdominal, ya sea la anterior o la anterolateral. Perdón, ya sea la posterior o la anterolateral. Entonces es un órgano que une, es un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared abdominal y por el cual transcurren elementos nobles, ¿sí? Contiene elementos nobles el meso. ¿Cuáles son los elementos nobles? Arterias, venas, nervios y linfáticos, ¿sí? Confiere movilidad al órgano que esté uniendo y los ejemplos son el mesenterio, el mesocolon transverso y el mesosigma. Esto es un meso, ¿sí? Esta es la pared abdominal. Acá tenemos el repliegue, acá viene el peritoneo parietal. Se separa de la pared, llega hasta la víscera, la rodea. Esto es peritoneo visceral. Y luego vuelve otra vez a la pared. Entonces, generó este repliegue. Esto es el meso, ¿sí? Es un repliegue peritoneo que une un órgano que está rodeado por peritoneo visceral a la pared abdominal que está el peritoneo parietal, ¿sí? Eso es el meso. Es un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared y que contiene elementos nobles. Acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, es, este de acá es el mesenterio. Fíjense en cómo rodea o que agarra todas estas vísceras que son el intestino delgado, que están rodeadas por peritoneo visceral y se va hacia atrás, ¿sí? Se une a la pared posterior del abdomen y que en su interior va a tener una arteria muy importante y venas mesentéricas, ¿sí? Las venas mesentéricas y arteria mesentérica superior.
Después tenemos este, que es el mesocolon transverso, une al colon transverso a también la pared posterior en este caso, y lleva también elementos nobles. En este caso son, bueno, lo importante son las arterias cólicas derecha e izquierda. Em, pero fíjense en cómo es. Va de un órgano a la pared y contiene elementos nobles. Si es un repliegue de peritoneo, que va un órgano a la pared y contiene elementos nobles. El siguiente repliegue es el epiplón o u aumento, ¿sí? Epiplón u aumento. Cualquiera de estos dos nombres está bien. Van a ver que a veces le mencionan como epiplón, a veces van a escuchar que dicen aumento. No importa. Cualquiera de los dos está bien. Recuerden cómo empezar la definición. Es un repliegue peritoneal o un repliegue de peritoneo. Y acá se diferencian que envuelve un pedículo vascular y que se dirige de un órgano a otro órgano. Para simplificarlo y que nos quede igual que el de meso, es un repliegue de peritoneo que une un órgano a otro órgano y contiene elementos nobles. ¿Sí? Es un repliegue de peritoneo que une un órgano a otro órgano y contiene elementos nobles. Tenemos varios epiplones. Vamos a ver el epiplón mayor o menor, perdón, sería este, o gastroesplénico. No, esto no es ninguno de estos. Estos epiplones se llaman así, gastroesplénico, pancreático esplénico. Justo estos dos no son los más importantes. Vamos a ver que los más importantes son el epiplón mayor y el epiplón menor. El epiplón menor va a unir el estómago al hígado y el contenido es este de acá, ¿sí? Y el contenido va a ser el pedículo hepático. Pedículo hepático. Como había un pedículo pulmonar, que eran los elementos que ingresaban al pulmón, hay un pedículo hepático, que son los elementos nobles que ingresan al hígado. Mm. Están envueltos por el epiplón menor, ¿sí? Que une la curvatura menor del estómago con el hígado. Otro epiplón importante es este, que es el epiplón mayor, o también conocido como delantal de los epiplones, que va a unir la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Fíjense en cómo. Este es el estómago, si ese es un corte sagital. Acá vemos el estómago, ¿sí? Esta sería la curvatura mayor y esta de arriba la curvatura menor. Curvatura menor con hígado, epiplón menor. Curvatura mayor, que es esta de acá abajo. Fíjense, baja todo así y vuelve a subir hasta llegar al colon transverso. Este de acá que baja y sube es el epiplón mayor, sí que tiene dos capas. Tiene cuatro capas en realidad, porque fíjense, tenemos peritoneo visceral, peritoneo visceral. Son dos capas que se juntan, dos capas. Vuelven a subir otra vez peritoneo visceral y después cuando vuelve a la pared recién vuelve a ser peritoneo parietal. Ahora, si yo quiero contar cuántas capas son, una, dos, tres, cuatro. Cuatro capas de peritoneo visceral tiene el epiplón mayor. En cambio, el epiplón menor tiene dos nomás. Una, dos, como se ve acá. El epiplón mayor tiene cuatro capas de peritoneo. En realidad son dos, o sea, estas dos que pegan una vuelta y vuelven a subir, ¿sí? Pero si yo lo toco acá, lo empujo acá, voy a estar tocando cuatro capas de peritoneo visceral. Son las mismas dos capas que salieron, que pegaron la vuelta y volvieron y están subiendo. Pero en fin, termina siendo cuatro capas. Y entre las dos capas viscerales anteriores y las dos capas viscerales posteriores se forma una cavidad que se llama transcavidad de los epiplones. Bien, eso es un epiplón entonces, un repliegue de peritoneo que une dos órganos entre sí y que lleva elementos nobles. Después vamos a tener los ligamentos, que es un repliegue de peritoneo que también une un órgano con otro órgano, o sea, en eso se parece al epiplón. La diferencia es que no tiene elementos nobles, ¿sí?
Entonces un ligamento podríamos decir que es casi lo mismo que el epiplón, la diferencia es que no tiene elementos nobles. Em, Ejemplos, bueno, tenemos el ligamento colecistocólico, el freno cólico derecho, el hepatoduodenal, el útero ovárico, el ligamento ancho, que eso se encuentra en la mujer solamente, el ligamento redondo, el ligamento, por ejemplo, este que se ve acá, ¿sí? Que es el ligamento redondo, el ligamento falciforme, este de acá. Hay un montón, los vamos a ir viendo con cada uno de los órganos a medida que vayamos avanzando en abdomen. Sí, pero lo que les tiene que quedar ahora es la definición. Es un repliegue de peritoneo que une un órgano a otro órgano y no lleva elementos nobles. Sí, acá tenemos, por ejemplo, eso es el ligamento ancho. Acá tenemos la cápsula de Gleason, ¿sí? Con ligamentos, espesamientos a los costados, que son los ligamentos triangulares, que forman parte del sistema de fijación del hígado. El ligamento redondo acá, el ligamento falciforme acá, bien, etcétera. Hay muchos ligamentos, los vamos a ir viendo tranquilos de a poco. Después tenemos las fascias de coalescencia. Las fascias son repliegues de peritoneo que unen órganos al peritoneo parietal, en esto es específico, sí, ojo, que no era como el meso, que era un órgano a alguna pared abdominal. Esto es específicamente al peritoneo parietal. Y es sencillo, es como si fueran que era un meso, fíjense en que acá tenemos un órgano, la pared abdominal, un vaso incluso que va por ahí adentro, ¿sí? Y es un órgano que tiene un meso y que a su vez está pegado a la pared posterior, ¿sí? Al peritoneo parietal. Y esa adherencia que se forma es esto de acá, la fascia de coalescencia. ¿Sí? Esa adherencia que queda, ese tejido que queda entre el meso y el peritoneo parietal. En el caso de las fascias son avasculares, ¿sí? Es esta telita acá finita, no tiene ningún elemento noble ni nada, ¿sí? El repliegue peritoneo entonces que une un órgano al peritoneo parietal y no lleva elementos nobles. O sea, fíjense en que el ligamento se parece al epiplón, pero sin elementos nobles. Y la fascia se parece al meso, pero sin elementos nobles. Ejemplos de esto, por ejemplo, tenemos la del colon ascendente, el colon descendente, la preduodenopancreática y la retroduodenopancreática. De hecho, son las cuatro que tienen que saber estas y no hay más. Acá tenemos para ver si las fases de coalescencia que tienen el colon ascendente y colon descendente. Acá no se ven las fases en realidad, ¿sí? Eh, las que podemos ver son esta por acá, que sería la retroduodenopancreática, que une el duodeno y el páncreas a la pared posterior, o el peritoneo parietal. Bien, perfecto. Sí, esto es para poder entender un poquito cómo se forman estas fases de coalescencia. Tiene que ver con que tenía un meso, ese órgano del que estamos hablando, y durante la formación del tubo digestivo hay una rotación que lo mantiene pegado a la pared parietal. Por ejemplo, acá ven un órgano con un meso y luego rota hacia allá y queda pegado a la pared, al peritoneo parietal. Y ahí esa telita que se forma, ese repliegue de peritoneo que se forma para que esto quede unido y pegado atrás, eso se llama fascia de coalescencia, ¿sí? Pero se da por esto, por la rotación de las asas que sufren eh, en el proceso de la formación del tubo digestivo. Fíjense en que esto ustedes lo van a estudiar mejor en embrio, pero como el tubo digestivo en realidad se forma todo bastante recto
y a medida que se va desarrollando el embrión y luego el feto, el tubo digestivo comienza a tomar su posición, en la posición en la que tiene que estar y va sufriendo rotaciones. Esas rotaciones hacen que se formen los diferentes repliegues de peritoneo porque todo esto ya está envuelto por peritoneo. Pero al girar el abdomen y los tubos, el tubo digestivo al ir girando va cambiando la forma del peritoneo que lo está envolviendo. Eh, por ejemplo, acá, para entender un poquito, esto es para entender un meso. Fíjense en que viene ahí el tubo digestivo, ya está envuelto por el peritoneo y ya tiene la arteria que lo va a irrigar y cómo va cambiando, ¿sí? De forma hasta su forma original y la forma terminal, ¿sí? Esa rotación del intestino, sobre todo de 270 grados, es lo que termina dando la formación al mesenterio, que es el meso del intestino delgado. Como no, esto no lo tienen que saber, por lo menos no para anatomía, es más para una explicación para que entiendan cómo se forman los diferentes repliegues del peritoneo, pero lo tienen que saber para embrio, así que en algún momento lo van a tener que estudiar, ¿sí? Pero es esto, sí, lo que pasa. De esta manera es que se forman los repliegues de peritoneo. Y según el peritoneo, vamos a clasificar a los diferentes órganos, ¿sí? Los órganos según el peritoneo pueden ser peritoneales, retroperitoneales, retroperitonizados e intraperitoneales. Vamos a cortar esta reunión y volvemos y seguimos con esto porque si no nos va a quedar cortado.